¿Qué tal? Vamos a hablar sobre información digital. Entendemos que información digital es toda aquella representada por dígitos binarios o bits. Un bit, que significa justamente en inglés dígito binario, es un 0 o un 1. Por lo tanto, toda la información que es representada por ceros y unos la llamamos digital. Esa información puede ser texto, pueden ser imágenes, videos, básicamente cualquier tipo de dato guardado en una computadora, en una tablet, en un celular o en otro dispositivo digital, está representado por ceros y unos. Cuando esa información está guardada en un disco, en una tarjeta, en cualquier dispositivo de almacenamiento, se llama archivo. Pero en el fondo no es más que una serie de ceros y unos que representan algo diferente según se trate de un documento, de música, de video, etc. Entonces, un archivo en el fondo siempre está formado por una serie de ceros y unos y tiene un formato que también está asociado a la extensión del archivo. El formato es lo que indica qué representa o de qué manera se codifica la información que representa, por ejemplo, ese video o esa imagen. Entonces, las imágenes tienen ciertas extensiones, por ejemplo, JPG, BMP, GIF. Los documentos tienen otras extensiones, por ejemplo, .doc o .pdf. Ahora, .doc y .pdf son dos extensiones diferentes que corresponden a dos formatos diferentes. Por lo tanto, los programas que abren esos archivos van a ser distintos. Puede haber un programa que abra varios tipos de archivos. Por ejemplo, los reproductores de imágenes suelen abrir todas las imágenes que mencionamos, JPG, BMP, GIF, y hay algunos procesadores de textos que abren distintos formatos como .doc, .docx o .odt. Pero independientemente de que el mismo programa abra más de una extensión de archivo, tenemos que tener claro que son diferentes formatos. No es lo mismo la manera en la que se guardan los ceros y los unos en un archivo .doc que en un archivo .odt, aun cuando los dos son documentos. Esa información ocupa lugar, aunque no es algo tangible. Los dispositivos de almacenamiento tienen una capacidad limitada. Por lo tanto, decimos que la información digital, o sea, los ceros y los unos, ocupan lugar. Y entonces los archivos tienen un tamaño. Y además hay otros atributos como la fecha en la que fue creado o modificado, etc. Si ocupan un lugar, tienen un tamaño, ese tamaño se mide con unidades de medida. Por ejemplo, podemos tener un archivo llamado carta.doc. El nombre del archivo es todo. En general incluimos la extensión cuando nos referimos al nombre. Entonces, carta.doc es el archivo y .doc solamente es la extensión, que es un formato de documento. Podríamos decir que este archivo ocupa, por ejemplo, 25 kilobytes. O tenemos una imagen que se llame foto01.jpg que ocupe 1000 kilobytes o lo que fuere. Un archivo batman.mp4, que nos damos cuenta que es un video no por el nombre Batman, sino por la extensión. MP4 es una extensión de formato de video, por lo tanto sabemos que esto es un video y que ocupa 2 gigabytes, y así siguiendo. Ahora, para hablar de unidades de medida, o sea, de cuánto pesan los archivos, tenemos que tener claro esto de los bits. Un bit dijimos que es un 0 o un 1. Con un solo bit podemos guardar muy poca información, porque tiene dos posibilidades, solamente 0 o 1. Si combinamos los bits de a 2, ¿sí? De a grupos de 2, tenemos 4 combinaciones posibles. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Entonces, con 2 bits tenemos 4 combinaciones posibles que se obtiene esa cantidad de decir 2 elevado a la 2, que es la cantidad de bits. O sea, si tenemos 2 bits, decimos 2 a la 2, 2 al cuadrado, es 4. Mientras que con 3 bits decimos 2 a la 3, o 2 al cubo, que es 2 por 2, 4, por 2, 8. Y las combinaciones que tenemos con 3 bits son 0, 0, 0, 0, 0, 1, y así siguiendo hasta 1, 1, 1. Acá hay 8, que son las únicas 8 combinaciones posibles que podemos obtener con 3 ceros y 1, con 3 bits. Así podemos agrupar los bits de a más o menos dígitos, y hay una combinación muy conocida que se llama byte. Un byte son 8 bits. Entonces, 8 bits seguidos, desde 00000 hasta todos 1, son 256 las posibilidades. Podemos calcular este número, como dijimos antes, haciendo 2 a la 8, que es igual a 256. Entonces, en un byte hay 256 combinaciones diferentes.
El tamaño de los archivos, que era por lo cual estábamos explicando esto, no se mide en general en bits, se mide habitualmente en bytes o múltiplos de ellos, como kilobyte, megabyte, cuando los números son más grandes. Entonces, las unidades de medida de la información digital más comunes son: el bit es la unidad básica, o sea, la unidad mínima de medida de la información digital es el bit. Pero habitualmente se agrupan en bytes, que son 8 bits, o en kilobyte, que son exactamente 1024 bytes. Para redondear, podemos decir que es aproximadamente 1000 bytes. Entonces, un kilobyte podemos decir que es más o menos 1000 bytes. Y esto está claro porque el prefijo kilo significa 1000. Un megabyte son 1024 de la unidad anterior, o sea, 1024 kilobytes, o aproximadamente 1000 kilobytes. Luego viene el gigabyte, el terabyte, y observemos que todos son siempre 1024 del anterior, 1024 del anterior, o si redondeamos, aproximadamente 1000 del anterior. Entonces, nosotros podemos expresar el tamaño de un archivo o de un dispositivo de almacenamiento, la capacidad de un dispositivo de almacenamiento, como un disco rígido o una tarjeta de memoria, en bytes, en kilobytes, en megabytes, de acuerdo a la magnitud del valor. Si es un número muy grande, en general utilizamos unidades de medida más grandes. Por lo tanto, tenemos que poder convertir entre ellas, de la misma forma que podemos convertir entre gramos, kilogramos o toneladas, o entre centímetros, metros o kilómetros. Acá tenemos que poder convertir entre estas unidades. Para eso, por ejemplo, manteniendo siempre esta tabla en la cabeza, si queremos saber a cuántos kilobytes equivalen 2000 bytes, yo tengo acá expresado los datos que conozco en unidad byte, y quiero saber en kilobyte. Como kilobyte es una unidad más grande, la magnitud que va a ir acá es un número más chico que 2000. 2000 bytes va a ser un número más chico de kilobytes. Por lo tanto, voy a tener que dividir. ¿Por cuánto dividimos? Siempre por 1000 para pasar de una unidad a la otra. Estoy en bytes y quiero pasar a kilobyte, entonces divido, en este caso, por 1000. 2000 dividido 1000 es 2. Por lo tanto, ¿por qué por 1000? Porque estoy redondeando. Si lo quisiera hacer de manera exacta, tendría que ser por 1024. Entonces, 2000 bytes es aproximadamente 2 kilobytes. Si quisiéramos hacer una cuenta en sentido inverso, tener una unidad de medida grande, por ejemplo, digo, ¿a cuántos kilobytes equivalen 15 gigas? 15 gigabytes. Si quiero pasar de gigabyte a kilobyte, el número que voy a obtener va a ser un número más grande. Por lo tanto, voy a tener que multiplicar. Y multiplico por 1000 o por 1024 para cada paso. Yo estoy en gigabyte y quiero llegar acá, a kilobyte. Si multiplico por 1000, acá son 15.000 megas, porque subí un lugar. Ese 15.000 lo vuelvo a multiplicar por 1000, y entonces paso a kilobyte. Por lo tanto, 15 gigabytes son aproximadamente 15 millones de kilobytes. Y así podemos convertir entre cualquier tipo de unidad, hacia arriba o hacia abajo, multiplicando o dividiendo según si la magnitud que queremos obtener es más grande o más chica que la que tenemos. Con todo esto hablamos de unidades de medida de la información y cuánto pesan los archivos o qué capacidad tienen los dispositivos de almacenamiento. Luego, si queremos que un archivo ocupe menos, podemos o cambiar el formato del archivo, con lo cual cambian los ceros y los unos que lo conforman y también lo que representan esos ceros y unos. Por ejemplo, si convertimos una imagen BMP en una JPG, o podemos comprimir el archivo con algún programa como el 7-zip, con lo cual vamos a obtener un archivo que ocupa menos, por lo tanto tiene otros ceros y unos, pero que representa la misma información que el original, y ese nuevo archivo va a tener una extensión y un formato diferente, por ejemplo, .zip, pero ese ya es otro tema.